decir cómo se sacan las piezas que vamos a utilizar para la construcción, cómo se desdoblan, cómo se cortan, cómo se llegan a establecer entonces patrones de medida. Eso es lo que vamos a ver en estos primeros temas. Cuando hablamos de la madera como elemento estructural, vamos a referirnos a esta distribución. Cuando cortamos, hacemos un corte transversal del tronco, ¿qué vamos a encontrar de afuera para adentro? Van a ser camadas de madera. Empezando primero por la corteza, vamos a definirla, es decir, qué es la corteza, cómo está compuesta, qué función tiene. Entonces, una vez que describimos eso, nos pasamos a lo siguiente, por ejemplo, liver, cambio, alburas, duramen, médula, anillos de crecimiento, radios medulares. Y la fábrica de clorofila sería estos elementos que son tan importantes, las máquinas más perfectas de generar, por ejemplo, oxígeno y absorber el carbón para transformarlo en madera. Entonces, todo eso vamos a ver en este primer tema y así vamos a ir encontrando entonces madera, componentes de la madera como células lignina, que es el cementante. La lignina es el cementante de la madera, la hemicelulosa y la celulosa. Y vamos a ver cuáles son las partes maderables entonces. Y vamos a poder describir entonces a partir de este momento, la parte que lo componen. Es decir, la primera parte, la corteza. Aquí podemos poner, en la parte alta podemos poner constitución, célula muerta. Aquí arriba podemos ponerle función, protección. Entonces, repitiendo nuevamente, la primera camada, esta corteza, constituida por, aquí le pueden poner constitución, para que sea toda esta columna constitución de las demás partes también. Constitución y célula muerta. Más acá pueden poner función, qué función cumple la corteza, protección podemos poner. Ya está, si han puesto eso, ahora va a ser más fácil escribir las características de la otra camada. Entonces, para esta otra camada, si en una columna ponen liver, ¿no? Liver. ¿Qué sería liver? Esta parte lila acá sería liver. Sería una lámina que envuelve entonces el perímetro de de la tronca y que está constituida por células vivas y activas, vivas, activas. Aquí le pone entonces liver, célula activa. Y función, que es lo que teníamos como función, transporte, que transporta savia elaborada desde la hoja hasta la raíz. Es descendente entonces el transporte. Otra camada sería este verde, que teníamos el verde acá, adherido al anterior. Cambio, célula viva, nueva si quieren, ¿no? Célula viva, cambio. Función, reproducción.
Lo otro sería la albura, células activas también, bien vivas, función, transporte. ¿Qué transportan? Transportan la savia bruta. Antes nos referíamos al medio de transporte libre, que era la que transportaba la savia elaborada, desde la hoja hasta la raíz. Esta vez de la raíz a las hojas. Seguimos. Albura. Duramen. Está constituida por células muertas ya, inactivas, pero que su función es darle resistencia al árbol. Duramen. La médula es la parte central de la sección transversal y es donde se inicia el crecimiento en grosor, en altura del árbol. En medida que pasa el tiempo, entonces va cumpliendo su función y es muy susceptible de ser atacada por los insectos porque es una madera blanda o susceptible de pudrición también. No tiene fines estructurales, es la parte central del tronco, la médula, ¿no? Los anillos de crecimiento, entonces son anillos que tienen origen en primavera, verano, otoño, invierno, y se los diferencia por el color. Contando los anillos de crecimiento se puede dar idea de la edad de un árbol. Uno claro, uno oscuro, uno claro, uno oscuro define un año. Eso, y esta es la fábrica de clorofila que decíamos que lo conocemos con el nombre de cloropasto, es la transformadora, cloropasto, cloroplasto. Luego tenemos necesidad de, una vez que conocemos la constitución de la sección transversal del tronco, y podemos darnos una idea ya de dónde debemos sacar la madera para nuestra estructura. Decíamos que esta parte oscura es el duramen. Esto con preferencia sería la parte que utilicemos para estructura, el duramen, porque le da resistencia al árbol, dice. Ya es madera eh, que cumplió su función que pasó por cumplir la función de transporte, de resistencia. Entonces, esta es la mejor madera. Lo que podemos eludir es esta médula, pero después el resto es maderable. En cambio, esta madera que viene a representar la albura de color blanco, aquí está marcada de color blanco, es una madera que es más fácilmente atacada por los insectos xilófagos. Insectos xilófagos quiere decir que se alimentan de madera. Esta. En lo posible, entonces hay que desechar esa parte blanca. Esta sí es útil. Ya, cuando hemos identificado entonces la parte que nos proporciona la madera estructural, eh, es fácil entender que podemos plantear un esquema de corte en la sección para obtener la mejor madera y destinarla a estructura y la otra, la madera más pobre para destinarla tal vez a funciones como ser para encofrado, para muebles, ¿no? Pero para estructura sería esta parte oscura.
Como definición, entonces podemos decir de madera que es un material estructural que generalmente se lo utiliza en su estado natural también. La madera es un producto sustentable porque se pueden hacer plantaciones de árboles con el fin de tener madera del tipo que uno requiera. Por ejemplo, pino, que de crecimiento rápido. Seguimos entonces. Y nos preguntamos, ¿qué más debemos conocer para poder utilizar ese material? Este, el material tenemos que conocerlo en sus propiedades. ¿Cuáles propiedades? Nos preguntamos. Propiedades físicas, propiedades mecánicas. Propiedades físicas como ser que, por ejemplo, densidad, por ejemplo, eh, contenido de humedad, por ejemplo, contracción volumétrica. La madera cuando se seca se cambia de dimensión. Entonces hay una contracción que debemos conocerla. ¿Qué más? Y tener la necesidad de secar la madera, entonces, con ese fin, ¿no? De que las contracciones ya se den antes de utilizar la madera. Entonces, para eso no queda otra que buscar laboratorio. Y en el laboratorio vamos a determinar propiedades físicas y mecánicas de la madera. ¿Cuáles son las físicas? Ya lo hemos indicado, pero las mecánicas también es bueno adelantarnos, es decir, que las mecánicas son necesarias para el dimensionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos conocer su resistencia, resistencia a compresión, y son diferenciadas. Compresión paralela a la fibra, compresión perpendicular, corte, módulo elástico. Esas son propiedades mecánicas que nos permiten proporcionarle dimensiones a la estructura, que nos permite establecer deformaciones límite también, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice, ¿no? Ya dijimos que vamos a ingresar a un laboratorio para poder determinar esas propiedades. Y ese nuestro laboratorio va a consistir entonces en un horno de secado, donde vamos a elevar la temperatura hasta 103 grados, una balanza electrónica, donde vamos a pesar la madera al ingresar al horno y después al sacarla del horno a las 24 horas, para que se den estas deformaciones, ¿no? Que la podemos medir ya cuando antes de ingresar al horno tiene estas dimensiones A, B, C, que normalmente la norma establece dimensiones pequeñas porque no se requiere de demasiada dimensión para establecer el contenido de humedad. Entonces va a ser 5 por 5 por 15 o 5 por 5 por 20 podría ser, ¿no? ¿Qué medimos entonces? 5 por 5 por 15 sería en su condición verde. 5 A', B', C'. Sería otro valor en este caso es 4.7, 4.5 y 19.5 para 20 centímetros. Con esos datos podemos determinar entonces cuánto se achicó, cuántos se achicó en una u otra dirección. A esta podemos llamarle orientación tangencial de la fibra radial, así, para un corte radial, y esto sería longitudinal, así. Y estos valores que tenemos acá son las contracciones después de secar delta radial. Delta radial, por ejemplo, se achicó cuánto, sería esta, 4.7 serían 3 milímetros, y este 4.5 serían 5 milímetros para la otra dirección. Y para la dirección longitudinal menos, ¿no? 0.5 milímetros. Esas son las contracciones. El contenido de humedad también podemos sacarlo ya de este ensayo, es decir, peso húmedo menos peso seco
peso 1 menos peso seco, dividido entre peso seco por 100 todo. Densidad también ya podemos sacar acá. Densidad húmeda sería el volumen húmedo dividido entre el peso húmedo dividido entre el volumen húmedo. Seco sería peso seco dividido entre el volumen seco. Por 100 también se lo expresa por 100. No, se expresa en gramos por centímetro. Gramos por centímetro cúbico. Cierto, aquí están las unidades. En porcentaje, el contenido de humedad. Estas contracciones, entonces, las tenemos en centímetros de longitud. La máquina que vamos a usar para comprimir la pieza, este ya sería un ensayo de compresión paralela a la fibra. La fibra está orientada así, y entonces le llamamos compresión paralela a la fibra. Esta es una prensa hidráulica que también, cuando es completa, se lo llama eh, máquina universal, cuando sirve para hacer tracción también, ¿no? Máquina universal. Y vamos a ir describiendo los ensayos enseguida. Ya. Hagamos este ejercicio para entender que estamos dentro de un laboratorio. Estoy buscando el horno secado para empezar nuestro trabajo. Sí, entonces vamos a irnos aquí. Esta es la parte de enlace químico de la madera, ¿no? Ustedes van a leer eso. Ya estamos acá. Entonces tomamos una probeta así como esta y nos situamos en esta tabla. Anotamos acá las dimensiones. La probeta va a ir de A, llevamos al horno y después determinamos A'. Entonces A tiene 5 centímetros. La probeta es 5 por 5 por 20 la que vamos a tomar, porque nos va a servir para este ensayo. La norma dice que sean esas dimensiones para compresión paralela a la fibra. Aquí lo tenemos seguramente. Aquí está eh, el calibrador para medir la longitud, eh, la balanza electrónica para medir el peso, y así entonces nosotros tenemos los correspondientes valores que nos interesan. Por ejemplo, A estamos poniendo 5, A' estamos poniendo 4,7, es lo que se achicó. Y así para B, y así para C. Contenido de humedad, hemos pesado la pieza, y peso húmedo tenemos 500 gramos. 500 gramos, ¿no? Y el peso seco después de que llevamos al horno. ¿Y qué tiempo vamos a llevarlo al horno? 24 horas, dice. ¿Qué temperatura vamos a poner? 103 grados. Eso nos indica la norma. ¿Qué norma nos preguntamos? Norma americana vamos a usar. ¿Cuál es la norma? Ya aparecen ahí los cuestionamientos, ¿no? ¿Qué norma vamos a usar? Entonces decimos ahí, americana. Entonces con normas americanas vamos a trabajar.
y abreviado así sería ASTM. ¿Y qué significa esto? Sociedad Americana, Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales. Ensayo es testing y materiales es materia, más materia. Esta norma cubre todos los materiales de construcción, para decir acero, madera, plástico, cerámica, todos los materiales imaginables. Entonces, esto es American Society, Society for Testing Material. Eso es. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el procedimiento? Sí. Tiene que haber una norma para el ensayo. Y esta norma, entonces, ASTM es la que vamos a usar. ¿Qué nos indica ese ASTM? Que hagamos probeta de este tamaño, 5 por 5 por 15 o 5 por 5 por 20. Estamos haciendo 5 por 5 por 20. Que llevemos esa probeta a una balanza electrónica. Entonces determinemos su peso. En este caso es peso 1 de la probeta en humedad, peso seco de la probeta ya secada al horno. Y tomemos las dimensiones, dice, ¿no? De principio, antes de meterlo al horno, cuando esté húmeda, A, B, C. Cuando ya está seca, después de 24 horas y 103 grados de temperatura, pues, pesamos nuevamente y eso le llamamos A', B', C'. Y llevamos así en este cuadro, ¿ok? Y vamos a procurar sacar, por ejemplo, algunos datos que nos van a interesar. Entonces dice, ¿qué contenido de humedad tiene esa probeta? Antes de ensayarla, o puede ser después del ensayo, pero ya no sacado una muestra de la probeta, sino sacado teniendo una muestra por separado, ¿no? Podría ser. Entonces, aquí estamos haciéndolo antes del ensayo y haríamos entonces contenido de humedad. A ver si ustedes lo proponen o hacen el cálculo y ven si está bien 25,8 con estas dimensiones que tenemos acá y los pesos. ¿Dónde están los pesos? Aquí está peso húmedo, peso seco. Perdió 100 gramos, dice. Saquemos entonces cuánto es el contenido de humedad. ¿Qué va a ser? Peso húmedo menos peso seco dividido entre peso seco y todo paréntesis por 100.
¿Será que nos da 25,80? Ustedes dirán, 25. aquí está, 25,80 dice. ¿Cuánto te dio? Da 25 cabalitos. 25. Entonces 25, vamos, ingeniero. ya. Entonces dice, y vamos a cambiar esto. Sería eh, este peso, 500 menos 400, dividido ese resultado entre 400 por 100. Eso da Sí, 25. 25, ingeniero. ya 25. Ustedes vayan corrigiendo también entonces. 25. La densidad, ¿qué es densidad? Y es peso, en este caso estamos queriendo húmedo. Peso húmedo dividido entre volumen húmedo. ¿Y cuál sería el volumen húmedo? Serían los primeros datos que tenemos acá. 5 por 5 por 20 sería el volumen húmedo, ¿no? Y lo podemos poner acá. Y está, volumen húmedo sería este. 500 dice, centímetros cúbicos. Y volumen seco dice 412. Vamos a ver si está bien eso. Sí, me salen los mismos valores. ¿Vale lo mismo? Sí, Ya, entonces vamos a dar por cierto esos valores. La densidad húmeda, 1 gramo por centímetro cúbico. En la densidad en seco, 0,97 gramos por centímetro cúbico. Ya está. Ahora la contracción. ¿Cuánto se achicó? ¿Cuánto se achica esto? En porcentaje con relación a su dimensión inicial. 6% se va a achicar, dice eh, lo que viene a ser la dirección radial. ¿Cuál es radial? ¿Y cuál es tangencial y cuál es longitudinal? Aquí sería tangencial, longitudinal, radial. 6% se achica, dice. ¿Qué va a ser eso? La dimensión inicial menos la dimensión seca, eso dividido, en paréntesis, dividido entre la dimensión inicial, porque dice contracción, ¿no? De lo que tenía al principio, sería 5 menos 0,7, todo dividido entre 0,5 sería por 100, ¿no? Igual esto entonces, el mismo tratamiento. Uno puede hacer una dirección, otro, tres direcciones podemos tener ahí, cuatro la métricas, cuatro estudiantes pueden hacer a la vez.
Me Ya, sale 6%. sí, está bien este 6 entonces, ¿no? Primero La contracción aconteció algo casual. voy a arreglar el panorama. Ahora está mejor. 6% está bien, ¿verdad? Sí, Ya, González, Méndez, Kevin, Rivas, Orozco, La contracción tangencial también está bien, sale a 10%. ya, Rodríguez también. Ahora la contracción tangencial. Sale 10, ingeniero. A ver, espérate un ratito. Alguien está queriendo corregir eso. Vamos a ver quién es el que está corrigiendo. A ver, ¿qué me dio? Si nos, si nos da el dato nuevamente, Kevin Rivas, ¿qué decía Kevin Rivas? Sale 10%, ingeniero. ¿Está bien? Ya, ya el otro entonces. también sale 2.5 lo que es contracción longitudinal, ingeniero. Está bien, entonces todos lo Sí. aceptamos. 2.5 dice aquí. Ya, voy a tener que suspender esto para... Ahora nos vamos al ensayo de propiedades mecánicas. Esta misma probeta la vamos a ensayar a compresión, entonces, así como está aquí. Compresión paralela a la fibra. Norma que vamos a usar ASTM, las dimensiones que ya hemos indicado antes, 5 por 5 por 20. Ya tenemos todo su comportamiento para decir, determinar las propiedades físicas. Ahora vamos a determinar las propiedades mecánicas, porque si vamos a dimensionar esta estructura, una estructura, debemos conocer qué, su resistencia, que sería resistencia y compresión paralela a la fibra, y eso lo hacemos en este ensayo. Una probeta de 5 por 5 por 20 y una longitud de 20 centímetros. ¿Y cómo, en qué va a consistir el ensayo? Vamos a comprimir la probeta a a una cierta velocidad que está establecida por la norma. La probeta es de tamaño 5 por 5 por 20. La velocidad está planteada aquí, 0,6 milímetros por minuto. Entonces, vamos a agarrar este esquema está completo así para todas estas cargas, pero no vamos a hacer para todas las cargas, sino vamos a entender cómo se elaboró este cuadro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 16 puntos, ¿no? Que pueden quedar definidos en este.
gráfico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, el origen, 0, 0. Vamos a preparar una tabla que tenga esta composición. La carga que vamos a aplicar, la deformación que provoca, y esto sería el épsilon, que es delta L sobre L. Delta L sobre L, que es conocido aquí 20 centímetros. 20 centímetros. Y el épsilon es delta L sobre L. Esto no tiene unidades, ¿no? Es adimensional. Esto sí ya es tensión, carga sobre área. Entonces hacemos eso. Vamos a suponer el primer punto, 0, 0, 0, anotamos, este es el origen, porque aquí está tensión y aquí está deformación unitaria. Y entonces vamos a ir a este segundo punto, dice. La carga de 1 tonelada, y tenemos carga de 1 tonelada de 1000 kilos, dividido entre 5 por 5, 25, ¿no? Da 40. Entonces, 40, ¿qué? Kilopondios centímetros. Y vamos a estar por acá abajo, que está con 80. Por acá debería estar. Y vamos a tener que suspender para que se vea esto. A ver si puedo suspender. Ya. Entonces, los otros puntos que aparecen, 80, por ejemplo, ya están marcados acá. 80 y su deformación correspondiente. Que no he podido subir todavía esto. Ya un momento que va a subirlo un poco. Ahora ya está. Todos estos puntos están materializados acá. Va a decir que 0,80, 0,80, el otro debería ser 0,011. Y así vamos graficando los puntos. Y esto está hecho en el Excel y nosotros vamos a procurar entenderlo nada más, ¿no? Es decir, que estos puntos están alineados y en el mismo Excel nos dice si vamos a pedir la tendencia de esta función. Entonces nos dice una línea recta y se la aplica y va a unir así los puntos que están en ese cercano o contenido en la línea. Y esta será la representación entonces de la función matemática que define esta línea. Es una línea recta. Y eso es lo que vamos a materializar acá. Vamos a ver. Esto no es nada más que el comportamiento del material frente a las cargas. Ya tenemos una idea entonces cómo plantearlo en forma matemática, esa variación. Y decir que desde este punto hasta este punto que estamos definiendo como límite de proporcionalidad, podemos decir que lo incluye a todos esos puntos una línea recta. Quiere decir que las tensiones son proporcionales a la deformación. Quiere decir que la ley de Hooke
tiene validez en este campo, el dimensionamiento. Luego tenemos otro punto que un punto máximo. De ahí ya empieza a declinar la gráfica. Y ese punto máximo corresponde a 16.000 kilos, o sea, 640, la tensión última sería, ¿no? 640 kilopascales por centímetro cuadrado. No sobrepasar ese límite también, de tensión última. Pero tenemos a partir de este punto que la pieza ya va modificando su comportamiento, es decir, se plastifica, por eso ya no es recta, ya no hay proporcionalidad. Y se plastifica y quiere decir entonces que la lignina, que hemos visto que es otro componente de la célula, plastifica quiere decir que ya no acepta más, ya no acepta más carga y sigue deformando por su cuenta. Y esta es la lignina, el cementante de la célula, entonces se plastifica. Seguimos. Ya hemos definido este campo y ahora veríamos eh, un dimensionamiento. Ya tenemos los valores que nos interesan para el dimensionamiento. Pero antes de eso, vamos a repasar lo que consideramos la cubicación que sirve para poder vender, para poder cotizar. Entonces, ¿cómo se comercializa la madera, en otras palabras? Se establece una unidad básica, que es el pie cuadrado, en unidades inglesas, ¿no? Pie cuadrado. Se le pone un precio a eso. Y cuando se tiene que presupuestar o vender material, entonces hay que sacar cuántos pies cuadrados tiene la pieza que vamos a comprar o vamos a vender. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Si hemos establecido aquí una unidad básica que sería la unidad patrón, un pie por una pulgada de espesor, una tabla de una pulgada de espesor, y le ponemos un precio, por ejemplo, ¿no? Digamos que sea $2 por pie cuadrado. Entonces tenemos que saber cuántos pies cuadrados hay en la pieza que queremos ubicar. Supongamos que sea esto, entonces ustedes copian esta, esta tablita y sí, sí, sí va a estar bien con los números también. No, para que hagan por nuestra cuenta vamos a cambiarle por lo menos la longitud. Copiarlo todo esto también vamos a ir borrando desde luego esta, y esta sería la cantidad transformada. Ya, pero antes entonces vamos a ensayarnos acá. ¿Qué se hace? Que queremos una viga de 6 pulgadas por 8 pulgadas y que tenga 15 pies de longitud. Cuantificar, dice. Entonces, ¿cuántos pies cuadrados vamos a tener acá? El 6 lo divido entre 8 y vamos a tener entonces pies, ¿no? 6 pulgadas dividido entre 8 pulgadas. O sea, 6 por, está bien, 6 por 8, 8 dividido entre 12 pulgadas. Esto es un pie. 8 dividido entre 12 es un pie. Tenemos entonces que multiplicar eso por 15 y sería la cantidad de pies que tenemos ahí. Comprobemos si está bien. El primero lo dejamos como tal, sin transformarlo. El segundo lo transformamos a pie. 8 dividido entre 12. 12 pulgadas un pie. Una regla de 3 estoy haciendo. Y este no tengo para qué transformarlo, ¿no? 15. Ya está.
pie, pulgada, 60 pulgadas, 60 pies, ¿está bien? Sí, está Sí, bien. sale perfecto. Ya, entonces nos vamos a esta otra, necesitamos columnas, dice, de 8 por 8 por 3 metros, así se puede cotizar también, de acuerdo a la longitud que necesiten, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Uno lo dejamos en pulgadas, estamos dejándolo en pulgadas, lo multiplicamos por la transformación en pie de esta unidad, 3 metros, que está 8 pues, ¿no? 8. 8 también dividido entre 12 sería un pie, y esto 3 metros. 3 metros dividido entre punto 30 48 que es un pie, sacamos la cantidad de madera que tenemos en esos 4 metros. Sale eso, ingeniero. Sale eso ya. Este otro también hacemos lo mismo. Dejamos una pulgada sin tocarla, los 30 centímetros los transformamos en pie, como 30 centímetros es el ancho que queremos transformar, 0,3048 metros es un pie, entonces hacemos las operaciones acá. 30 dividido en 30,48, 4 metros, dividido Ahí, en 30,48, ahí me sale 12,91. O sea, el dos- resultado. ya, Eh, Sí, ahí está. 12,91 ingeniero sale el resultado. Sí, sí. dos hay que cambiar ahí, 12. Sí, 12,91 a 13, 12,91. A ver qué dice González Méndez, no está de acuerdo, creo. Sí, sale 12,917. Sale eso. Sale ese ingeniero. 13, 13 digamos entonces. Bueno, pongámoslo como lo están indicando. 13 entonces sería aquí 12, ¿no? 12,91. Ya, ¿cómo corrijo ahora la cantidad? ¿Cuánto sería acá? $2. El cuantificado sería 125,4 y la cantidad sería 250,8. Ya vamos a ponerlo acá. Ciento 125,4. ¿Y este total cuánto es? 250,8. Sí, 250,8. 250,8. Sí, ingeniero. Ya.
Está bien. Eso es lo que llamamos cuantificación y este sería la cantidad total de pie que tendríamos que multiplicar por su precio unitario para tener el monto total. Ya hemos ensayado entonces el material, sabemos cuánto nos va a costar la madera, sabemos las propiedades que tenemos, podemos dimensionar también ya con estos datos, con estas recomendaciones, y vamos a hacer justamente eso, vamos a proponer aquí un dimensionamiento para una pequeña estructura ya modelada y decir que nuestro modelo tiene estas características, ¿no? Vamos a decir que es una figura triangulada que tiene de dimensión 250 de altura h. Aquí pueden copiar este cuadrito y está traducido todas las dimensiones también. Y la carga igual, ¿no? La carga es de 10 toneladas. Estos nudos vamos a considerarlo articulados. Entonces, este H es 250. Esta distancia entre apoyos 5 metros. Queda definida esta pendiente. Además de eso, si vamos a hacer el dimensionamiento, debemos conocer las propiedades físicas y mecánicas, que son las que hemos determinado antes. Vamos a utilizarlas. Pero tenemos que, para iniciar nuestro cálculo, hay un procedimiento que puede ser el siguiente, ¿no? Proponer una dimensión para una dimensión comercial, ¿no? Para la sección, por ejemplo, 6 pulgadas por 6 pulgadas. Eh, para la comercialización, las dimensiones se las establecen en pulgadas por la costumbre, ¿no? Entonces, unidades inglesas con las que trabajamos. Eso lo transformamos en unidades métricas. Entonces, 6 pulgadas, vamos a poner que es 15 centímetros en unidades métricas. Si transforma 6 pulgadas por 2,54, va a estar aproximadamente cercano a ese valor. Entonces, 15 por 15, estamos asumiendo sección 15 por 15. Las longitudes podemos sacar, ¿no?, de estas piezas. Este es 5 metros. Esta inclinada, 3,54, vamos a verificar. 3,54 también. A ver, vean ustedes si es 3,54. O sea, esta madera ya está seca, ¿no? Estamos entendiendo que estamos trabajando con madera seca acá. Y la sección esta es ya la real, 15 por 15. Ya, está bien, 3,54. 354 está bien. ¿Qué dice González Méndez? Rodríguez Rodríguez, Torres Bonilla, Guzmán John. Ya pues, tienen que darme ese dato. Me sale 353,55. Ya estamos Pero redondeando a 354. Sí. Ahora vamos a descomponer esas fuerzas que tenemos. Con nuestro problema P dice 10 toneladas. 10 toneladas. Vamos a descomponer en esta y en esta y vamos a establecer los esfuerzos para esas barras. Las longitudes entonces que hemos establecido ya son 500, 354 y 354.
Ahora queremos descomponer la carga en estas dos direcciones, para saber con qué fuerza vamos a determinar la sección de esta columna. ¿Ya está? Vamos a entender que esto es 45 grados, ¿no? Si esto es 250 y esto es 250, es 45 La grados. tangente lo hacemos. ¿Cómo? La ley de los seno, coseno y tangente, así lo llamamos, le Ya, pregunto, ingeniero. ya, ¿está bien? ¿Cuánto te da? ¿Está bien esto? 7070 ambos, por la simetría que tienen, ¿no? En dos Sí, direcciones. está bien, ingeniero. 7070 cuando la carga de P 10.000. Si está bien eso, entonces pasamos a esta. Acá ya importan los apoyos, dice. Ya, que hemos resuelto para la figura 2 dice aquí, figura 2 y serían estos valores. Cuando es la figura 2 que estamos resolviendo, aquí se presenta en 7070, pero además se presenta una tracción de 5.000. ¿Por qué esa tracción? Porque este apoyo es móvil. Ya, entonces tiene importancia en los apoyos. ¿Ve? Aquí hay una diferencia con esto otro. Entonces esto va a permitir que esto se expanda y para que lo sustente, entonces va a ser este que le va a transmitir la reacción aquí. Aquí va a ser reacción horizontal nula, pero aquí va a existir una reacción horizontal. En cambio, en este otro nos ponemos a pensar también en la dirección 0,70 va a tener que ser acá. Y la pregunta, ¿no? Sería para uno. Sí, 0,70 también tiene que ser. Dice. 0,70 y 0,70. De alguna manera tiene que llegar a los apoyos, ¿no? Entonces 0,70 toneladas. O sea, 700, ¿o cuánto es? 7.000, no es 0,70. 7.070 kilos, ¿no? Igual que el otro, pero aquí ya no aparece 5.000. ¿Por qué no aparece 5.000? Y cero, porque lo toma este no deja que se expanda, no deja que se expanda, ¿no? Entonces, las reacciones aparecen acá. Y lo mismo ¿no? Es apoyo fijo, apoyo fijo. No permitimos que se abra esta. ¿Con qué? Con la fundación, sí. Aquí no permitíamos que se abra o lo tensionábamos de esta manera para lograr el equilibrio. Y así entonces veríamos el esquema completo ya con reacciones. Y lo que se repite, esta compresión no varía. Y ahora sí ya podemos dimensionar, dice. Tenemos una carga que admitir, ¿no? ¿Cuál es la de 7.070 kilos?
Esta es la que no, esta es la que tenemos que lograr, 7070, no sobrepasarnos eso, porque aparecen todas, ¿no? 7070, ¿eh? Entonces busquemos un- una placa, que digo, una sección que pueda resistir aquella. En forma tentativa, vamos a hacerlo por aproximaciones aquí. Vamos a decir que 15 por 15 puede estar bien, eso es lo que hemos hecho aquí en la suposición inicial. 15 por 15, el área entonces la sección es 225, 15 por 15, 225. La barra tiene una longitud de 350 y estamos poniendo eso acá. Tenemos que determinar sus propiedades geométricas también para poder dimensionar la estructura. Y debemos tener entonces sus características de la madera. Y con madera el grupo A dice aquí, su módulo elástico 95.000, esos son datos, ¿no? Datos, sí. La esbeltez de la columna, y aquí interviene esbeltez para elementos a compresión. El factor de vínculo por la longitud dividido entre el radio de giro. ¿No? Esta es la columna que estamos queriendo dimensionar. Y tiene 7070 kilos de carga. Esa es. Entonces, ¿qué nos va a interesar? Dice el área al dimensionamiento. La inercia en X, la inercia en Y. A ver, ¿cómo sacamos la inercia? Vamos a recordar. Base por altura al cubo sobre 12. Comprobemos si está bien la inercia. ¿La inercia de qué? Sí, está De bien. la sección que hemos propuesto. Está bien, dice. Es la sección, es la sección que hemos propuesto acá. Está bien, dice. Radio de giro. ¿Qué es radio de giro? Tenemos que primeramente definir eso, ¿no? Radio de giro es igual a la inercia dividido entre el área y raíz cuadrada. Radio de giro, entonces. Sale eso. Radio de giro, entonces tenemos así. Inercia dividido entre área, y esto le ponemos paréntesis acá. Esto estamos repasando lo que ustedes conocen de resistencia al material. Para poner raíz cuadrada, inercia dividida entre área y raíz cuadrada. Así es, ¿no? Inercia, área, raíz cuadrada de eso, y radio giros.
Cuando son valores diferentes para X y para Y, hay que ponerle para cada uno de ellos. Ya, radio giro da 433, ¿verdad? Sí, Ya, si da 423, seguimos adelante. Lambda X, lambda Y. ¿Qué es esto? Es Beltès para el dimensionamiento, K por L sobre D. Entonces, ponemos K, como es articulado, articulado, vamos a irnos acá a decir qué K es el que debemos poner. Esos son los vínculos, cómo influyen los vínculos en la determinación de longitud de pandeo. Cuando articulado, articulado, que en nuestro caso es 1, dice, el factor K. Cuando es empotrado, empotrado, la longitud efectiva de pandeo se achica. Utilice 0,5, dice. O sea, reduzca la luz de pandeo a la mitad. Y cuando es así, articulado y empotrado, se reduce de esta manera a 0,70. Cuando es voladizo, así como este, entonces pongamos 2, dice. Empeora la situación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Aquí está. Lambda. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos los datos ya, radio giro, tenemos la longitud de la columna y podemos sacar entonces Beltès. Entonces, ¿cómo sacamos el Beltès? Lambda igual 1 por L es 3,54 me parece, ¿no? Vamos a buscarlo acá. 3,54 de L. Esta barra estamos dimensionando. Ya. 1 por 3,54 dividido entre 4,33. sale eso, ingeniero. Sale eso. Para ambos lados entonces lo mismo. Para ambos ejes lo mismo. Y ahora determinemos a cuánto se reduce la capacidad de esa sección con esa esbeltez, dice, ¿no? Y aquí tenemos el resumen de los ensayos que hemos hecho de varias pruebas para establecer entonces una tensión que sea validada por la norma. No es suficiente un ensayo para el laboratorio, ¿no? Se dice que en algunos casos son 30, por ejemplo, los ensayos para validar una norma. Entonces, esta nos sirve de referencia para grupos de madera A, B y C, madera blanda, intermedia y dura. Aquí tenemos dura, A, B, blanda o intermedia, más bien. Grupo A, cuando digamos grupo A es madera dura. Cuando digamos grupo B es madera intermedia. Entonces tenemos acá, por ejemplo, de compresión paralela a la fibra, dice 145, pongamos, ¿no? Para madera del grupo A, para el del grupo B, 110. Compresión perpendicular, corte, módulo elástico. 95.000 pongamos para grupo A y 75.000 para el grupo B. Eso es lo que debemos hacer.
Ya está. Y llegamos a esta conclusión, dice. Para el vértice que tenga mayor que cero, pero menor que dos veces lambda uno, y lo vamos a entender qué es lambda uno enseguida. Y para columnas intermedias vamos a clasificar aquella que tenga lambda uno y lambda c. Columnas largas mayor que lambda c. Lambda c vamos a ver el grupo eh, A. El valor de lambda C para el grupo de madera 95.000 como madera dura y su tensión 145. Entonces aquí, cuando este lambda supera este valor de 58, o digo, esté menor que 58, usemos, dice, la tensión, la misma tensión que utilizamos para el grupo de maderas cortas. Toda su capacidad puede desarrollar. Y a ver, veamos, ¿en qué categoría está este? Aquí está. Así es. Estamos en 81,76. La tensión que podemos trabajar dice que es 46,75. De cómo establecemos esa tensión. Vamos buscando la fórmula. Aquí estamos. Y este lambda C es 58. El valor que tenemos de nuestro lambda es 81 y algo, ¿no? Sí, aquí lo tenía. 84. Es una columna larga entonces. 46,75 dice la tensión que podemos forzar. Ya está. Y estamos. Cuando es mayor que lambda c, esta es la fórmula que debemos aplicar, dice. Pi al cuadrado de rho, vamos a poner 3 por la norma americana, y el lambda es el lambda que hemos establecido, ¿no? Vamos los reemplazos acá. Entonces, igual a pi al cuadrado. Pueden hacer las operaciones. A ver si pueden hacer las operaciones, que corresponde pi por es 95.000, rho 3, normas americanas 3 nos indican, y lambda sería 84 y no sé cuánto. Tenemos por acá, lambda
¿No sería hablando 34,64, ingeniero? O no sé? No, aquí vamos a poner. Estamos comparando con 58, el mismo. 57, ¿no? 95.000, con este 57. Pero nuestro lambda, el lambda que tenemos es el lambda real que estamos usando nosotros. ¿Cuánto era el lambda real acá? 80 y algo que ya lo determinamos. 81,76 es el lambda. Ya, entonces yo no lo estaba encontrando aquí. Rho, vamos a poner 3, factor de seguridad. Esta es una tensión admisible a la compresión ya considerando pandeo. Es la fórmula de Euler en realidad. Pi al cuadrado sería el 95.000, ¿no? Eh, Rho sería 3 y lambda sería 81 punto no sé cuánto. 81,76, dijo mi compañero, sale 46,75. Eso es, 46,75 entonces. ¿Qué es el 46,75? Serían unidades de kilopondio por centímetro cuadrado. La tensión hasta donde se puede forzar el material con seguridad considerando el pandeo. Centímetro cuadrado. Y hasta esto nos sale entonces con 81 y algo de lambda, con 3 de factor de seguridad y con 95.000 de módulo elástico. Esta es la tensión hasta donde podemos esforzar los materiales. Cuando se tiene la influencia del pandeo. Esa es la tensión. Y la carga que va a emitir entonces ahora sería eso por el área. Y entonces aquí tenemos 46,75 dividido entre áreas. Y el área de la sección es, ¿cuánto? 125. 15 por 15 es 225, creo que, ¿no? ¿Cuánto es el área? De 15 por 15. 225. 225. Esta es nuestra fórmula. Esta misma. Y esta es la libertad que tenemos. Nosotros tenemos una libertad de 81. Por acá. La tensión debe salir de este orden. Eso ya lo sabemos. Entonces calculemos la carga. ¿Cuánto resultó la carga? 225, dice aquí, el área.
¿Cuánto salió la capacidad? ¿Cuánto resulta la capacidad? Cuatro mil seiscientos setenta y cinco dividido entre 225, ¿no ve, ingeniero? Sería la carga. 20,77. No, esto es por, ¿no? Tensión. 10.518 sale, 75. Ya, entonces esto no está bien. Esto es tensión por área, es decir, por área. Ahora sí, lo escribí mal yo aquí. Área por área. Sí, sí, está bien lo que dice el compañero, 10.518,75. Ya, voy a acomodar esto. P 4675. Está mal también. 4675. Esto multiplicado por 225. Ahora está mejor. 10.000, ¿cuánto? 10.518,75. Ahora sí. Esto tenemos que comparar con qué, en la interpretación del problema ya, de la solución del problema. Tiene que ser mayor a qué, o igual, Mayor al esfuerzo, a la carga que le está llegando, ¿no? ¿Cuánto es la carga que le llega? Esta es la capacidad de la columna en función de su esbeltez y de su sección, ¿no? Entonces tiene que superar o ser igual a qué, dice, al esfuerzo que le está llegando. ¿Cuál es el valor de la carga que le llega? 7.070. Aquí vamos a ver. Aquí está. 7.070 es lo que le llega, ¿no? Y estamos proporcionándole una capacidad de 10.520. Quiere decir que está bien, ¿no? Está superando, pero si bajamos uno de 6 pulgadas a 6 pulgadas estamos utilizando. Si bajamos uno de 5 por 5 posiblemente ya no cumpla. Esto es lo que desarrolla la columna, 10.520. Y esto es lo que está demandando, 7.070. Quiere decir que está bien. ¿Y en base a qué hemos determinado eso? A la resistencia de la columna, considerando el pandeo ya, considerando su sección que estamos proponiendo, que nos proporciona entonces una esbeltez
con la que hacemos la clasificación de la columna en corta, larga o intermedia. En nuestro caso dice que es larga, y su fórmula que utilizamos para larga es pi al cuadrado o pi al cuadrado e sobre rho sobre lambda al cuadrado. Esa tensión es la que no se debe superar. Y si multiplico esa tensión por el área que estoy proponiendo, que es 225, me demanda, o digo, me establece una carga de 10.520 como carga que pueda admitir esa columna. La comparo con 7.070 y está bien. Eso es lo que se hace en elementos sometidos a compresión. Y a la próxima vamos a hacer para otras secciones, vamos a establecer la capacidad para otras secciones. Esto es solamente para una columna de sección cuadrada, ¿no? Vamos a hacer para una rectangular y vamos a hacer para una circular y para comparar a ver cuál es más efectiva también. Bueno, eso es todo para ahora. Listo, jóvenes. Gracias por la atención. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Gracias, hija.